Bueno, antes queremos hacer una pequeña introducción. Nosotros también venimos de Another, estamos muy contentos por este espacio. Y bueno, nosotros vamos a hablar un poco de la creatividad. Tenemos a alguien aquí también que es experto, que lleva bastantes años haciendo esto en el tema publicidad. Y obviamente voy a profundizar yo un poco más en la parte de influencer marketing, ¿no? Que es como el tema relevante este día. Entonces… Pues bueno, somos Another, somos el equipo creativo que lleva la parte experto de influencer marketing, ¿no? Entonces, les vamos a contar un poco la historia, ¿no? De cómo vemos la parte de influencer marketing actualmente, ¿no? Un poco vamos, como bien decía Mike, ¿no? Yo vengo un poco del pasado, ¿no? Tengo más de 17 años en publicidad. Ya nos pasaron rápido. y bueno, soy Oscar Godínez, mucho gusto, me dicen Os. Como les comentaba, he estado más de 17 años en publicidad, en agencias como S2, Terán, Guayanar, Lo Burnett, Shell y ahora Another, ¿no? Y con diferentes marcas que hemos podido hacer cosas divertidas, lindas e importantes y hemos participado en varios festivales, ¿no? Pues con base en esto, un poco les cuento, ¿no? Hablando de historia de creatividad, ahí me tocó hacer publicidad y presentar campañas, ¿no? Literal en un cartoncito, ¿no? Llegábamos con el cliente y así, mira, este es tu print, ¿no? Hacíamos TV, radio, y sin embargo todavía en esa época, estoy hablando como de los 90 y tantos, 2000, principios de los 2000, ¿no? Obviamente era lo que presentábamos era radio, televisión, prensa y guerrilla, ¿no? Le hablábamos en ese momento algo bien loco, guerrilla. Desde entonces ya había personajes que utilizábamos para diferentes campañas, que en ese momento eran Key Opinion Leaders, ¿no? Brand Characters, de diferentes formas les llamábamos. Sin embargo, todos estos eran unos personajes que generaban, como bien dice ahora, una influencia, ¿no? Dentro de las masas. Ese concepto de masas se escucha como ya viejo, y sí, ya es un poco viejo, ¿no? Pero eran capaces de modificar actitudes y comportamientos sobre una idea, un pensamiento, formas de actuar de la gente, etcétera, etcétera, ¿no? Al final de cuentas, la gente cree en ellos y se convierten en influenciadores de una vida diaria. Esos obviamente fueron evolucionando, ¿no? Nosotros fuimos creciendo, ¿no? Vimos cómo fueron evolucionando los medios, ¿no? Principalmente la tecnología empezó a llegar a diferentes puntos de contacto de los usuarios y el boom de digital, ¿no? Obviamente empezaron de repente Vice, ¿no? Vine, bloggers, etcétera, 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 y personajes que no eran tan famosos probablemente empezaron a generar y a llegar a diferentes personas, generando esa influencia dentro de ellas, ¿no? Obviamente, ¿no? Empezamos a llamar esos nuevos líderes de opinión digitales, les empezamos a llamar influencers, pero al final de cuentas, yo que he estado varios tiempo en publicidad, son un recurso, por decirlo de una forma, de una campaña, de una acción, de una táctica, pero desde hace 17 años hasta ahorita, la funcionalidad siempre sigue siendo un poco la misma. Simplemente han cambiado un poco los puntos de contacto, las formas, los contenidos, pero al final, dentro de una campaña de publicidad, siguen teniendo el mismo auge, ¿no? Vemos un poco de historia rápida, ¿no? Vemos ahí a Marilyn Monroe hace miles de millones de años, ¿no? En un print, ¿no? Que de seguro también lo presentaron como en Mad Men, ¿no? En un impreso. Y Marilyn Monroe en ese entonces ya era un influencer, ¿no? Ya obviamente, actualmente si mi querida Marilyn tuviera redes sociales, ¿no? Obviamente estaría, ¿no? Haciendo sus ropa, ¿no? Presentándole en un posteo, ¿no? Etcétera, etcétera. También tendríamos ya en los 80s, ¿no? 90s más bien, a mi querida Alejandra Guzmán, ¿no? A lo mejor también estaría haciendo a lo mejor un TikTok diciendo no te puedes comer solo una, ¿no? O una campaña con Diego Schwenning, que me tocó hacer la campaña regional Diego Schwenning con ACE, ¿no? A lo mejor un tutorial dentro de un reel, ¿no? Diciendo que ACE todo lo hace, ¿no? Obviamente los medios han cambiado, las personas han cambiado, ¿no? Digo, ahorita Diego Schwenning, a lo mejor ya muchos jóvenes de aquí ya ni siquiera lo conocen, son de época de Timbiriche, ¿no? O sea, la verdad es que obviamente vemos a un Luisito Comunica, que ahora sí lo conocen, ahora sí es parte de tu día a día, ¿no? De tus contenidos, de tus redes sociales y de todo de tu día a día digital, ¿no? Obviamente tiene más influencia ahorita Luisito Comunica que el propio Diego Schwenning o mi querida Alejandra Guzmán, que yo no sé si tenga TikTok, pero probablemente ya lo tenga, ¿no? Entonces es un poco la evolución y es un poco lo que queremos hablar ahorita con ustedes, ¿no? Al final de cuentas, este concepto de influencer ha estado desde muchos años en la publicidad, simplemente ha cambiado el nombre por esta evolución de medios, de tecnología y de un día a día, de un consumo diario de todas las personas, donde podemos llegar a más y más personas, ¿no? Entonces,
ese sería como un contexto, ¿no? De cómo yo he vivido la publicidad y pensando que esos influencers, ¿no? Así como en su momento Marilyn Monroe o mi querida Alejandra Guzmán han sido parte de una campaña, ¿ustedes qué creen que debe de existir detrás de una acción de cualquier influencer? ¿Se imaginan algo así que digan, tiene que estar a fuerzas dentro de una campaña, de un storytelling? ¿Qué creen que debe haber detrás de una acción de un influencer? Autenticidad puede ser, ¿no? Porque al final tiene que ser memorable. ¿Algo más? Objetivos también, ¿no? Los KPIs, tiene que haber algún objetivo dentro. ¿Algo más? ¿Alguien? Algo más profundo. ¿Eh? Perdóname. También, por ahí puede ir. De hecho, todos estos puntos, ¿no? Van y se desenvuelven dentro de lo que tiene que haber y nosotros creemos que en Another debe haber detrás de cada acción una idea creativa, ¿no? Siempre tiene que haber una idea creativa detrás de cada acción. Nos ha tocado ver, ¿no? Yo cuando entré a Another, obviamente vengo de otro tipo de formación, me tuve que actualizar, ¿no? Con estos jóvenes emprendedores que ya ven la vida como Matrix, ¿no? Ya así en códigos binarios. Obviamente, siempre vemos acciones de influencers donde, ¿cuál es la estrategia? ¿No? 5 reels con 2 posteos y ya quedamos, ¿no? O le mandamos el seeding, ¿no? Para hacer ahí el unboxing, etcétera, etcétera. Está increíble, ¿no? Puede ser algo táctico, pero ¿qué pasa, no? De repente hay tantos contenidos similares, tantas acciones similares que obviamente al usuario pues, vas pasando, ¿no? Vas scrolleando, vas pasando. ¿Y cómo hacemos para que realmente se queden con nosotros, ¿no? Vean el mensaje de la marca, vean y nos ayuden a construir dentro de una narrativa, que es un poco lo que hablábamos, esta parte increíble para que la gente se quede, ¿no? Es esta idea creativa. Una idea creativa, obviamente, tiene que ser memorable, un poco lo que hablábamos. La idea creativa también tiene que construir y alcanzar los KPIs y tiene que ser parte de una narrativa, ¿no? Como lo vemos dentro de una campaña, una idea creativa detrás de un influencer puede ser un detonador, ¿no? Imagínense un storytelling, imagínense una campaña y a lo mejor el detonador de la idea es el influencer, ¿no? Probablemente vaya, después es algo de PR, a lo mejor es algo de out of home, pero también en out of home probablemente podemos utilizar al influencer, ¿no? De repente nos vamos a un mundo digital y de repente ya aparece como, como en realidad aumentada el influencer, ¿no? ¿Qué tanto podemos hacer con el influencer? Podemos hacer muchas cosas. No nada más es generar que esté en redes sociales, nosotros lo vemos así, no nada más son redes sociales, creemos que ya el influencer, la evolución del influencer ha ido más allá y puede llegar a ATL, BTL, digital, figital, metaverso, etcétera, 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 ¿no? Al final de cuentas es un personaje que nos va a ayudar de diferentes formas, diferentes puntos de contacto, tienen diferentes alcances, pero siempre cuando tenga una idea creativa atrás, es lo que va a ser memorable, ¿no? Y al final de cuentas es lo que te va a hacer a ti como marca, ¿no? Como pues, nosotros que generamos campañas, ¿no? Que la campaña realmente funcione y logre lo que tenga que lograr, ¿no? Al final de cuentas, nos acaba de pasar, ¿no? Con nuestro cliente de Adidas, llevamos Adidas. Un contenido de influencer no nada más compite contra otras campañas, contra otros influencers, ¿no? Compite contra todo el entretenimiento que hay en redes sociales, ¿no? Eso está cañón, porque tu contenido debe tener una idea tan chingona, ay, perdón por mi lenguaje, pero debe tener una idea tan chingona que debe competir y debe de ganarle a los gatitos que se ven poca madre, ¿no? En un reel, ¿no? O sea, no manches, ¿no? ¿Cómo le gano a los gatitos? Con una idea increíble, ¿no? O sea, al final de cuentas, si no hay una idea creativa, probablemente tu acción del influencer se queda ahí perdida, permeada, ¿no? Entre tantos scrolls, tantas cosas, pero si la idea creativa es fuerte, comunica algo importante, ¿no? Y hablemos más en el fondo de la idea creativa, ¿no? Que haga conexión con el target, ¿no? Que salga en el momento indicado, que esté en un contexto político y social importante, perdón, me alejé el micrófono, ¿no? Al final de cuentas, hay muchos puntos para que la idea creativa, además de que sea loca, ¿no? Probablemente siempre dicen, no, que sea locochona. No, probablemente es una idea que tenga una narrativa increíble, bonita y que quede perfectamente en el gusto y mache con lo que está pensando o sintiendo tu target tu usuario en ese momento, ¿no? Ya no hablemos de targets, hablemos de usuarios, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene una idea creativa, ¿no? Necesitamos tener un contexto, ¿no? Un potencial
que comunique lo que queramos comunicar, ¿no? Eso también es principal. De repente es, ya nada más porque sale Luisito Comunica va a pegar. Probablemente sí, pero si de repente Luisito Comunica te dice algo que necesitas escuchar, ¿no? Algo que a lo mejor te ayuda a que el producto sea el hero en un momento determinado de tu vida, te va a hacer más sentido que solamente ir a algún lado, que salga Luisito Comunica y chingón, ¿no? O sea, logró a lo mejor los KPIs, pero a lo mejor no logró llegar tanto dentro de las personas que nos ayude a generar y construir principalmente marca, que es, además de los KPIs, como decíamos, que genere un futuro hacia las marcas que están trabajando con nosotros, ¿no? Entonces, más allá de, ahorita ya Mike se va a profundizar más, ¿no?, en estas cosas técnicas de influencer marketing, pero sí nos gustaría que se queden con eso, ¿no? Todo lo que hagan de influencer marketing, de verdad, métanle una idea atrás. Les podemos asegurar que si tiene una idea detrás, va a generar más allá de lo que probablemente genere, ¿no? Estamos haciendo ahorita una campañita donde, ¿cómo se llama esta morra? Que es como raperita. Ajá. Ella, señorita Calvario. Parte de la campaña es crear este engagement con las personas, ¿no? Y creamos una rola, ¿no? Al final de cuentas no es un contenido, no es que llegue con el producto y diga, este desodorante está increíble, ¿no? No, o sea, que estamos proponiendo una rola que al final ella la creó, aquí junto con el joven, ¿no?, que habla un poco de este empoderamiento de la mujer, de cómo se sienten. Obviamente son insights, esta rola trae insights, también no olvidemos eso, que hace que las demás mujeres o al target o al usuario a los que vamos se sientan identificadas y esto logre que se amplíe un poco más la campaña, ¿no? Obviamente esta rola afortunadamente está creciendo, está haciendo algo muy bonito en la calle y como publicistas les puedo asegurar que van a sentirse orgullosos de su chamba, logrando cosas que a lo mejor no pensaban lograr, ¿no? Entonces, no se les olvide, una idea creativa siempre tiene que estar detrás de cualquier acción que sea de influencer, ¿no? Esta idea creativa tiene que ir apalancada a un concepto, a una estrategia y puede estar dentro de un storytelling de alguna u otra forma, entrando en el invite, en el play o en el amplify, dependiendo de cómo sea su estrategia de comunicación. Ese sería storytelling. Y bueno, continuando un poco con esto que ya comentaba Oz, ¿no?, la creatividad y su importancia. Nosotros en Another tenemos distintas fórmulas, ¿no?, para poder crear ciertas campañas y obviamente vamos a ahorita profundizar un poco con lo que es el contenido y lo que es una publicación. Entonces, obviamente lo que hace constantemente la parte de influencer marketing es estar innovando creativamente esos contenidos, porque realmente nosotros, a pesar de que somos usuarios, también podemos ser influencer. Hay contenidos que a nuestra propia audiencia, siendo influencer nano, no sé si aquí hay alguien más micro o algo así, pero obviamente nosotros también tratamos, ¿no?, siempre de estar mejorando como ese tipo de contenido para generar como cierta expectativa con ellos, ¿no? Y obviamente dentro de esta creatividad existen los 5 tipos. No sé si ustedes ubiquen cuáles son los 5 tipos de creatividad y es una pregunta para todos ustedes. ¿Alguien los ubica? ¿Alguien las conoce? ¿Alguien las implementa? ¿Pero por qué? Ok, bueno, los 5 tipos de creatividad se llevan constantemente y obviamente, digo, no lo hacemos teórico, pero realmente creo que es básico conocerlos, ¿no? La primera está la mimética. La mimética es como replicar algo que ya existe, obviamente es como mejorarlo, ¿no? También está la parte análoga, que es como replicar ideas que ya pasaron o que fueron tendencias en su momento años atrás, ¿no? Y obviamente volverles a darles como un plus, ¿no? Está la narrativa, que es la que más se utiliza. Podemos verlo esto en formatos como YouTube, como TikTok, que obviamente es el formato creativo que más se utiliza hoy en día, ¿no?, por el tipo de aplicaciones que utilizamos. También está la disociativa, que es como asociar 2 ideas para crear una sola, ¿no?, que esto va un poco creado, como ya decía Oz, ¿no?, en la parte conceptual, ¿no?, de poder crear ideas como los ejemplos que puso él, ¿no? Y por otro lado también está la parte, la ilusión, se puede decir, ¿no?, que es crear una idea desde cero, que realmente creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Creamos algo que realmente no lo hemos visto, simplemente se nos ocurre y obviamente es como darle como ese plus, obviamente es como inventarla, ¿no? Obviamente es darle como ese giro. Entonces, 5 tipos de creatividad realmente se llevan a cabo en influencer marketing porque realmente estamos en constante
conectividad, ¿no? Obviamente hablando un poco con las circunstancias de lo que pueden generar ellos con su contenido. Y obviamente, como les digo, también ustedes son parte de esto, ¿no? Obviamente, a pesar de que sean como gente que trabaja en la industria, trabaja en el medio, obviamente también están como generando algo nuevo, están generando una réplica, están generando algo extra que nos ayuda a poder contar algo, ¿no? Como ya lo decía Oz. Y obviamente profundizando con esto también, es que estos papeles pues son importantes con los creadores de contenido, porque realmente también se pueden dar cuenta de esto, los contenidos que vemos, 3 de cada 5 tienen como algo creativo, por eso lo pueden ver en TikTok, ¿no? De 10 videos seguro pueden interactuar o pueden quedarse casi los 3 minutos que, que dura el video, ¿no? Porque les llamó algo, puede ser auditivo, puede ser visual, ¿no? Entonces toda esa perspectiva siempre va a estar presente y es algo que tenemos que tener conocimiento cuando creamos un contenido, ¿no? Aquí esta fórmula nosotros la tenemos porque nos ha funcionado, ¿no? Ya también ahorita vamos a hablar un poco del ejemplo de la canción que realizamos para una de las marcas que llevamos en Another. Esta parte creo que es muy importante porque para los influencers es un poco dependiente usar esta fórmula para que algo pegue, ¿no? Obviamente está primero el formato, el contexto y la temporalidad. Cuando unimos estos tenemos un contenido, ¿no? Este tipo de contenido tiene que ser relevante. Obviamente a veces podemos comprender que algo se puede hacer súper viral o hay algo que puede ser solo para nicho, pero realmente contiene algo, ¿no? De hecho la palabra lo dice, contenido. Cuando juntamos el formato y el contexto es cotidianidad. Esto lo hacemos nosotros frecuentemente, ¿no? Estamos subiendo una story, si vamos al gym lo publicamos, hay un contexto porque estamos haciendo ejercicio y el formato ¿cuál es? Una story, un reel, tal cual. Pero no tiene una temporalidad, no tiene tal cual como una tendencia, ¿no? Porque realmente todo lo estamos haciendo. Cuando usamos el formato con la temporalidad estamos hablando de una publicación, solo se publica, se da algo, pero no contiene algo, ¿me explico? Y por otro lado también está el contexto con la temporalidad, que aquí está la relevancia. La relevancia es tal cual que sea noticia, que sea relevante, pero realmente no tiene una salida, no tiene un formato. Obviamente esta fórmula nosotros cuando abarcamos o tratamos de bajar estas ideas la llevamos a cabo porque realmente es como la fórmula más sencilla de comprender qué es lo que está pasando en ese momento, ¿no? Os ya lo decía, cuando tratamos de hacer una idea creativa debe tener el mayor peso en un contexto, porque ese contexto nos va a dar para poder hablar y poder llegar a más personas, ¿no? Con los influencers. Y obviamente también conozcamos más bien que los influencers tienen un estilo de performance, ¿no? Y ese estilo de performance entra muy bien en el contexto. Entonces, es muy importante poder llevar a cabo esto, ¿no? Para poder generar un contenido, contar una historia, tener un rollout, allá también Sofi lo comentaba, ¿no? Tener algo que implemente un poco toda esta historia, ¿no? Tener un storytelling creo que es muy importante para las marcas. Obviamente que nosotros estamos todo en la industria, es contar algo, ¿no? Nos dan un producto o tenemos que hablar de un servicio, pero tenemos que crearle una historia extra, no nada más es como, sí, el perfume y huele rico, ¿y qué más? ¿Cómo la cuento? ¿Qué hago? ¿Qué va a contener esa historia? Entonces, esto creo que es muy importante, ¿no? Esto va un poco de la mano con lo que hacen los influencers. Les digo, no sé si aquí alguien es influencer, bueno, Diego sí, pero creo que la parte ejecucional siempre se va a basar en esto, ¿no? Estos 3 puntos, yo le llamo en sí la triada perfecta, ¿no? Porque creo que nos ha funcionado a nosotros en Another para tener campañas exitosas en todo momento y creo que es algo que podemos destacar hoy en día. No sé si quieres ahí agregar algo. Sí, tal cual, un poco como dice Mike, ¿no? Estos puntos nos ayudan mucho a que el contenido realmente sea memorable, funcional, etcétera, etcétera, ¿no? Esto también nos ayuda mucho a contar, como decíamos, ¿no? Historias. Nos gustaría, ¿no? Que ya un poco dejemos atrás, ¿no? La parte táctica del influencer marketing y realmente sea generadores de historias, ¿no? Que es un poco esta parte del storytelling, como les decía hace rato. Veamos en qué parte de la estrategia de comunicación entra, pero aunque sea parte de una campaña y es una patita, es una amplificación, es algo táctico, tiene que construir una historia con base en esta base del concepto o de la estrategia de comunicación, ¿no? No se olviden mucho de eso, que gracias a esto podemos generar historias memorables que nos ayuden a que las acciones realmente alcancen los KPIs y que de repente la gente diga, ¿te acuerdas de...? ¿No? Al final de cuentas se va a quedar más en el tiempo de la memoria de las personas. Y ya entrando un poco, venimos del contenido, vamos a abarcar un poco las campañas con influencer. Nosotros también tenemos otra fórmula, ¿no? Que obviamente, como pueden ver, son los elementos que tiene una historia, ¿no? Porque realmente estamos contando una historia cuando tenemos un producto, cuando tenemos un servicio y cuando tenemos también a los personajes. Esta parte, bueno, aquí ¿por qué generas un contenido? Es para contar una historietita, ¿no? No sé, es un famoso meme, ¿no? De un perrito, aquí no está triste, tristemente.
Pero obviamente lo que compone un poco la campaña y nosotros como lo vemos y obviamente optimizamos es tener estos 5 elementos. La historia, ¿de qué va? Si quieren ahorita hacemos un ejemplo rápido, ¿no? Tenemos el argumento, que obviamente es el motivo del por qué ocurre, por qué está pasando. Tenemos el tema, que es el performance, que justo es lo que les comento, obviamente aterrizándolo un poco con los personajes que son los influencers. También podemos aquí meter el tema de medios, ¿no? Podemos meter otro tipo de canales, pero realmente como estamos hablando de influencer, y creo que es el peso digital, ¿no? Esta parte o esta fórmula se puede decir que está un poquito más apegada a los influencers, ¿no? Y por otro lado está el objetivo, que obviamente, como ya mencionaban también, Mai y Os, es un poco los resultados que estamos buscando para las marcas o para poder comunicar algo, ¿no? Ejemplo, vamos a poner algo. Adidas, ¿no? No se me ocurrió otra, lo dijiste, va a lanzar las jerseys de la selección, ¿no? ¿De qué va? Obviamente son las jerseys para la selección. ¿Cuál es el argumento? Que cada 4 años todas las selecciones, ¿no?, que patrocina Adidas sacan una jersey nueva y tienen como algo característico, tiene algo llamativo, ya sea un poco cultural, ya sea un poco deportivo, etc., ¿no? Pero obviamente justo ese es el argumento, ¿no? Estamos sacando una edición de las jerseys de la selección, perdón, para el Mundial, porque justo está cada 4 años pasa, ¿no? Y otro tema, obviamente el tema es performance, obviamente todo está apegado a lo deportivo y obviamente también a lo cultural. Hay camisas de esta edición del Mundial que tienen mucha historia, no sé, la de México, no sé si yo la de visita o la de Argentina, la de Alemania, tienen como plasmados ciertas cosas que ellos tienen culturalmente para poder hacerlo, ¿no? Y obviamente los personajes, aquí creo que también entra una parte importante, que son los futbolistas, ¿no? Son los que más lo utilizan. Aquí estamos utilizando a deportistas, ¿no?, que obviamente son embajadores como Messi, como Lainez, etc., ¿no? Los jugadores que ustedes crean que pertenecen a cada marca, y obviamente que vayan con el mismo tipo de contenido, ¿no? Y obviamente también utilizamos a influencer para darle otro plus, otro estilo, ¿no? Y obviamente, ¿cuál es el objetivo? Tratar de venderla, tratar de vender esa historia, ¿no? Ese rollout, ¿no?, del por qué estamos creando una campaña digital con ellos, con un tema. Entonces, esta fórmula también nos ha funcionado mucho para contar diferentes cosas, ¿no?, que van desde desodorantes, ¿no?, desde celulares, desde ropa, ¿no? Creo que hemos tratado de poder implementar esto y nos ha funcionado bastante bien, porque los resultados han sido muy buenos, ¿no? O sea, realmente, como decía Mai en su charla más bien, hemos tenido como campañas que han sido muy buenas por los tipos de resultados que hemos obtenido. Y algo que también les podría contar de esto es que todas las campañas sí deben de tener como una idea creativa, porque justo como lo comentábamos, ¿no? No solo es el reel, ok, pero es un reel, todos podemos hacer un reel, pero ese reel ¿de qué va a tratar? ¿Qué complemento me va a dar? Yo como usuario, digo, aquí también todos podemos ser influyentes con nuestra gente, pero también somos consumidores. En un punto seguro, si su influencer favorito, porque lo están siguiendo, está promocionando algo y los atrapa ese tipo de contenido, es porque hay una idea detrás, ¿no? Justo ahorita también estábamos hablando de varias cosas, ¿no? La parte legal, la parte de influencer, cuál es el engagement, cuál es la conversión, pero atrás de todo eso existe esto, ¿no? Existe la parte creativa que tiene que tener un tema para poder atraparnos, porque si no lo tiene, pues no. Y obviamente seguro se pueden dar cuenta, hay muchos influencers que pueden destacar mucho con un solo contenido. Y ese contenido lo vuelven a replicar, y de 100 views que tenían, después van a tener 2, porque realmente es lo mismo. No tienen como ese tipo de innovación, ese tipo de creatividad para poder darle la vuelta, ¿no? No está la creatividad mimética, que es como poder replicarlo, pero darle un plus. Entonces, toda esta parte de las campañas con influencer, creo que sí es muy importante una idea creativa, ¿no? La parte creativa siempre va a ser como ese plus constante para estar mejorando y no estar viendo lo mismo constantemente, porque, o sea, Luisito lo podemos contratar todos, ¿no? Pero si estamos casi con el mismo servicio, pues va a ser como, ok. Entonces, al final de cuentas, creo que esto es muy importante también para nosotros. Y nada más ahí tantito, sí. Como ven, nada más es algo rápido, ¿no? El influencer es parte de un todo. A mí sí me gustaría, y más, digo, si hay aquí influencers, perdón, los que estamos trabajando, ¿no?, hacia las marcas, ¿no? Sí me gustaría que, ¿no?, y si hay muchos aquí, vean el influencer como una herramienta, ¿no?, como un elemento más de la parte de la comunicación, la estrategia que vayan a hacer, ¿no? ¿A qué me refiero? De repente, muchas marcas creen que porque ya tener el influencer ya va a tener el impacto, ¿no? Y a mí me ha tocado brifear influencers, me tocó una vez a un estandopero, lo brifé para una marca de desodorantes, ¿no? El chiste era que en la cuarentena nadie se ponía desodorante, no sé, algunos sí, algunos no. Entonces el chiste era de que el fantasma, su propio fantasma, ¿no?,
No lo quería espantar porque olía a cuarentena, ¿no? O sea, olía mal. Brifeamos al influencer, al standupero, y me dio una clase de cómo hacer comedia, ¿no? Y yo así, pues no, pues ya nada más quiero que hagas esta idea, ¿no? Me la regresó con clases de comedia, ¿no? Que la idea estaba mal, no sé qué, bla, bla, bla. Al final, de repente, se siente que le tenemos que dar, ¿no? Así de, no, tú haz lo tuyo, señor influencer. Pero al final de cuentas, sí tenemos que tener nosotros también no, o sea, mi idea es así, ¿no? Porque mi idea, no mi idea, ¿no? Digo, la idea de la agencia, ¿no? Tiene un sentido, tiene una función, ¿no? Y es parte de un todo, ¿no? Al final de cuentas, sí, me gustaría que ellos sepan, ¿no? Y nosotros sepamos que al final de cuentas nosotros somos responsables de lo que sale allá afuera, ¿no? Hagámonos responsables de eso y exijamos, ¿no? Que las cosas sean como tienen que ser, ¿no? Porque al final de cuentas, si no se llega a los KPIs, porque a lo mejor el influencer no hizo bien el contenido, es culpa de nosotros, ¿no? Entonces, sí, hay que negociar, obviamente, ¿no? Pero sí, obviamente tienen que saber que su idea es valiosa y que sí, el influencer es parte de la idea, y obviamente el influencer va a ser el quien va a exponer y va a hacer que la idea quede increíble, ¿no? Y quede en sus books, en sus credenciales, se puedan vender. Pero sí peleen un poco eso, ¿no? Porque al final de cuentas, si la idea no jala, probablemente si está en un storytelling, ya se te cayó, ¿no? El resto de la campaña. Entonces, sí, véanlo un poco así, ¿no? Son una herramienta increíble, súper funcional, pero son parte de un todo, ¿no? Por eso decimos que si la idea creativa está increíble, toda tu campaña va a quedar perfectamente embonada. Y bueno, aquí profundizando un poco más o haciendo un poco más el detalle de los influencers, ¿no? Obviamente como creadores de contenido que realmente también tienen que ser creativos, ¿no? Esto influye mucho, como ya se les mencionaba, para que los usuarios puedan compartir, puedan replicar y obviamente puedan también como interactuar con él, ¿no? Que obviamente a veces nosotros vendemos a las marcas el engagement y esa parte de interacción creo que es muy importante. Y obviamente aquí están como las aplicaciones que más contenido creativo son. Esto está bajado en un estudio, no les quise poner el porcentaje porque varía un poco, ¿no? Pero obviamente TikTok creo que es la aplicación más creativa porque te encuentras de todo tipo de cosas, ¿no? O sea, puedes encontrar a alguien, no sé, haciendo algo con papel y vas a ver a alguien después haciendo como una edición de video muy cabrona, ¿no? Entonces, la amplitud que tiene creativamente TikTok es muy amplia porque encontramos muchos creadores de contenido, ¿no? Y obviamente no nada más en México, en todo el mundo. Tenemos a Instagram, que obviamente Instagram ha revolucionado un poco, ha tratado de estar ligado, ¿no? A lo que está haciendo TikTok, porque pues, TikTok ya ahí le tumbó un poco la chamba, ¿no? Pero sigue siendo como esta red social que realmente todos utilizamos y creativamente estamos también constantemente usándola. Después está YouTube, ¿no? Que YouTube, aquí como les decía, está la parte, un tipo de creatividad muy, muy llamativa, que es la narrativa. Aquí vamos a encontrar todo tipo de creatividad narrativa, ¿no? Y obviamente está Twitch, que es una de las plataformas que más ha crecido, ¿no? En los últimos años, ¿no? Twitch ha tenido como esta fuerza y no nada más me ha tocado, ¿no? Que dicen como, es que Twitch es de gamers. No, 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 en Twitch vas a encontrar de todo. Es un TikTok, pero es una plataforma mucho más amplia que obviamente sigue tal vez siendo un poco más constante TikTok en eso porque son formatos más pequeños, más cortos, pero Twitch también es una plataforma donde vas a poder encontrar gente de cocina, gente de música, gente que hace make-up, ¿no? No nada más es tema de gamer, que los gamers han destacado un poco y se han puesto como esta vitrina de que ellos son como los creadores de contenido ahí, no, pero obviamente es también una rama muy amplia, una plataforma muy amplia. Después está Facebook, que es como la madre de todas las redes, que aquí realmente campañas funcionan, digo, también desde mi expertise y ejecutando campañas en Facebook ha tenido como buenos resultados. ¿Por qué? Porque la gente más grande, obviamente están nuestros papás, nuestros tíos, nuestros abuelitos, ¿no? Que tienen Facebook, también interactúan y en un punto también hay publicidad para ellos, ¿no? Esta parte digital también creo que ha mutado para ellos. Entonces Facebook sigue siendo como esta parte importante también de comunicar, ¿no? Algo, y obviamente también estamos viendo constantemente memes, ¿no? O sea, que aviente la primera piedra quien no comparte memes en Facebook, ¿no? O sea, es una constante. Y por otro lado también está Twitter, que es un tipo de red social donde la interacción es un poquito más cerrada, ¿no? Un poquito más de nicho, pero también sí sirve mucho para poder crear acciones creativas, ¿no? Obviamente Twitter funciona más para un tema informativo, donde obviamente si tiembla, por ahí se enteran primero de qué grado fue. No se van a enterar ni en TikTok ni nada, no van a esperar a que hagan un video de todo el recap de lo que sucedió. No, Twitter es instantáneo, entonces esa parte creativa también existe. Y Spotify obviamente también es una herramienta, como ya nos adelantaba un poco la parte estrategia que hemos hecho ahí. Spotify también tiene una herramienta muy grande, porque no nada más es de escuchar, también se puede ver. Entonces, Spotify también, como un consejo, no es que lo puedan explotar, porque Spotify genera las mayores reproducciones en una plataforma. O sea, le gana a YouTube
¿no? Y le gana también, digo, en búsquedas a Google, ¿no? Entonces Spotify también tiene esa fuerza, tal vez no lo vemos, ¿no? Porque tal vez solo Spotify está en nuestra cabeza como música, pero no, también es una herramienta donde podemos optimizar. Se pueden hacer podcasts, se pueden hacer stand-ups, ustedes pueden ver cualquier tipo de contenido en Spotify y se puede hacer también auditivo, pero se puede hacer también visual, ¿no? Y hay más, ¿no? Hay muchas más plataformas que si nos ponemos aquí vamos a terminar en año nuevo, ¿no? Entonces… Y nada más ahí agregar, ese y más también lo pusimos, como les hablaba al principio, ¿no? Esta evolución de los medios, de la tecnología. Y a nosotros nos gustaría que también los influencers evolucionaran, ¿no? Dentro de la misma tecnología. Ahorita ya está el metaverso, ¿no? Que todo el mundo quiere estar en el metaverso y no saben por qué quieren estar, pero quieren estar ahí, ¿no? ¿Cómo metemos a los influencers ahí que realmente generen valor a la marca, ¿no? ¿Cómo entra de una forma? Bueno, ya tenemos, hay músicos, ¿no? No me acuerdo este rapero, ¿cómo se llama? Que también ya hizo… Mike. ¿Yo? Ay, sí. No, es que también rapea, amigos. Es que también rapea, ¿no? Pero ya se generan videos dentro, ¿no? Ya hay publicidad dentro del metaverso, ¿no? ¿Cómo los utilizamos a los influencers ahí? No. Al final sabemos que el influencer son nativos digitales, ¿no? De redes sociales en este boom, pero ¿hasta dónde más los queremos llevar, no? No nos podemos quedar en lo mismo siempre. ¿Hacia dónde podemos llegar? Metaverso, ¿no? Realidad aumentada o, no sé, ahora Bruce Willis, ¿no? Que ya se hizo eterno digitalmente, ¿no? ¿Cómo explotamos a Bruce Willis en todos los sentidos, ¿no? Si quieren generar también valor, quieren generar, imagínense hasta dónde pueden llevar al influencer, ¿no? Más allá de las redes sociales, cómo lo pueden hacer, que venga aquí, ¿no? En un holograma, Luisito Comunica, ¿no? No sé por qué, pero a lo mejor podría estar aquí, ¿no? ¿Hasta dónde más pueden llevar al influencer, ¿no? Sálganse de repente, yo se los recomiendo de la caja de las redes sociales, o qué más pueden hacer dentro de esas redes sociales, ¿no? Investiguen, diviértanse, ¿no? Porque al final de cuentas es lo que va a hacer que su contenido esté increíble en cualquier punto de contacto donde lo tengan. Justo. Y bueno, ya para finalizar, aquí traemos unos ejemplos, ¿no? Tenemos diferentes formatos, se puede decir, ¿no? El primero es Dome. Este fue un récord Guinness que rompimos ahí en Another con Netflix, ¿no? De hacer el mayor número de réplicas en una hora, ¿no? Era para el lanzamiento de la serie de Selena y realmente resultó porque utilizamos a los 9 influenciadores en ese momento, ahorita ya no son todos, esos 9 influenciadores que más generaban réplicas. Entonces, esto también fue como un análisis profundo de qué influencer teníamos que utilizar, porque realmente no era como utilizar, sí, los que más seguidores tengan, no, ¿quién me genera más en réplicas? Obviamente aquí pues Dome creo que pues, todas la conocen más bien, ¿no? Y afortunadamente se obtuvo el récord, ¿no? Tenemos acá un video que es un poco demostrativo cuando fue el lanzamiento yo no soy fan de Bad Bunny, pero en el lanzamiento de Bad Bunny, este video, de hecho hasta lo comentó él, lo replicó y todo, fue algo que se hizo, fue un fan, ¿no? Que lo hizo y las marcas después lo utilizaron o querían comprarle este video para poder replicar algo con Bad Bunny, ¿no? Ejemplo, Adidas. Entonces, esa parte creativa que este chico tuvo, ¿no? Para poder crear cómo se movía el corazón, que es como el logo de su álbum, ¿no? Y cómo abraza Bad Bunny del por qué, ahí tiene como todo el contexto, ¿no? El contexto está en ese video de 15 segundos. Después tenemos aquí a 2 referentes, que es Ver y Luisito aquí en México, de un video en pandemia donde realmente nosotros hemos comprado mucho en los marketplaces, ¿no? Pero obviamente no sabíamos qué hay detrás de eso y eso en pandemia nos funcionó mucho porque justo era como, ¿por qué estamos comprando y qué hay detrás de todo esto? Obviamente hacerlo con Luis, que obviamente es como alguien que te sabe narrar muy bien una historia o el cómo te cuenta una historia, ¿no? Y ver que es uno, como ya saben, sus oficios, siendo un día tal, ¿no? Aquí tal cual fue un día casi trabajando con Mercado Libre y ellos dos hicieron una fusión muy buena, hicieron una mancuerna para contarnos una historia del detrás de qué, ¿no? Cuando llegas tu paquete, como, ¿por qué? ¿Dónde lo recogen? ¿Cuál es el seguimiento que tiene hasta que llegas a tu casa, ¿no? Y obviamente todo esto también funcionó. Y por último tenemos lo que ya mencionaba Oz, ¿no? El tema de la canción. Esta canción, escúchenla, no es publicidad, simplemente escúchenla. Obviamente este mensaje es para las mujeres, lo hicimos para una marca de desodorantes femenino que es Secret, ¿no? Y era poder darle algo diferente a la audiencia que realmente se sintiera identificada con la marca. ¿Y qué fue? Hacerles una canción. Esta canción tiene un poco… La sensación de cómo las mujeres han cambiado un poco toda la postura hoy, ¿no? En todas las industrias, de por qué les dicen que no pueden y lo hacen, ¿no? Entonces, esta canción refleja todo lo que es Secret también, ¿no? Obviamente tiene un poco de
estilo urbano, ¿no? La canción es un poco más como rap popera. Entonces, todo este mensaje que queríamos de las marcas fue en ese momento. Fue en ese, marcar en una canción de 3 y tantos minutos, marcar todo lo que quería decir la marca. Afortunadamente va creciendo la canción, no se ha estancado y eso es parte de. Y obviamente también esta convocatoria se hizo bastante porque justo el video oficial se hizo con todas las mujeres, ¿no? Que quisieron participar, mandaron su video, estaban tratando de hacer algo, hicieron algo. Entonces fue muy llamativo para la audiencia y obviamente en el primer día tuvimos casi 5,000 reproducciones en el primer día. Y obviamente, digo, no es una Dana Paola, ¿no? Dani Calvario, pero realmente es alguien que pudo contar algo porque también su performance habla mucho de eso, ¿no? Del tema del empoderamiento femenino. Entonces, estos son unos ejemplos, digo, también ejemplos podríamos poner varios que realmente nos han gustado y obviamente han tenido como este caso de éxito, pero bueno, estos son algunas ilustraciones que tenemos ahí como ejemplos. Y bueno, ya como final, obviamente no sé, digo, hablo también el panel para preguntas y respuestas, no sé si quieran profundizar algo. ¿Alguna pregunta, una chicos? pregunta que quieran hacer. Que no sepamos, obviamente.